berrinche no siempre es sinónimo de una mala crianza. Muy buenas tardes, es un placer que estén aquí ya en nuestra sexta edición de este maratón de Padres en Entrenamiento. ¿Sabes cuántas veces me han preguntado acerca del berrinche? N cantidad de veces. Y sabes, yo te entiendo, comprendo perfectamente que si hay algo que nos pone de repente en jaque mate a todos los papás, es que tu hijo de repente llegas a un restaurante o llegas a un lugar donde en teoría deberíamos de portarnos todos bien y tu hijo o tu hija por alguna razón necesita algo o está acostumbrado ya a hacerte este tipo de acciones y de verdad que no sabes dónde meterte. No sabes a veces ni qué hacer con tanto bruma del día, más aparte que esté llorando tu hijo, de verdad que te entiendo y te comprendo. Por eso, este maratón en entrenamiento en padres que estamos tratando de hacer diferente la educación de nuestros hijos, es importante que comprendamos en qué consiste esto y cómo principalmente no afectar la autoestima de nuestros hijos. Porque como ya te he venido compartiendo en los otros videos, que por cierto, si no los has visto, es el momento de irlos a ver, es imprescindible que sepas que la autoestima no es igual al tema del adulto. La autoestima se la vas formando tú. Tú eres el responsable de cómo le muestras, cómo actúas, pero sobre todo hay que tener conciencia que tú eres el espejo de tus hijos. Y como eres el espejo, eres el responsable de darle y fortalecer esa visión de sí mismo. Y por eso decidimos ponerle a este video cómo enfrentar un berrinche sin dañar la autoestima. ¿Sabes por qué se me ocurrió? Porque la mayoría de los casos que yo he podido presenciar es que terminamos lastimando a nuestros hijos por querer salir de ese momento monstruoso, bochornoso que te genera el tener que hacer algo para que tus hijos se calmen. Yo soy Lucy Martínez, por si es la primera vez que nos ves, soy especialista en niños y adolescentes. Yo te pido de manera muy importante que este video le pongas total atención, que dejes de hacer lo que estés haciendo y de verdad me des unos minutos de tu tiempo para que te logre explicar 3 cosas que podrías hacer para evitar o administrar este desajuste emocional que es lo que realmente significa un berrinche. Al final te voy a dar un tip ninja que a ti te va a hacer estallar la cabeza para que de alguna manera pienses cómo es que estás gestionando los berrinches. Así como también te voy a explicar, de acuerdo a sus edades de desarrollo, qué significa el berrinche en cada uno de nuestros pequeños. Por eso, quédate aquí en el maratón de Padres en Entrenamiento, porque seguramente seguirás aprendiendo cosas que nunca te habías puesto a pensar. Si todavía no te inscribes a la clase gratuita que estoy dando de los 3 errores que cometemos los papás en la crianza, este es el momento de que te inscribas, porque la voy a dar totalmente gratuita para ti. En esa también te voy a dar herramientas que no te imaginas, que a nadie se las he dicho y por supuesto estoy dispuesta a compartírtelo porque yo sé que si estás en este grupo es porque ya eres un padre o una madre en entrenamiento con una conciencia más elevada que el resto. Vamos a ver, te voy a explicar ahora sí en qué consiste esto del berrinche para que no generemos esta frustración constante entre tu hijo, tu hija y tú. Vamos a entender que de acuerdo a la edad es lo que significa cada uno de los berrinches que nosotros a todo lo que signifique llorar le queremos poner berrinche. Entendiendo entonces que un berrinche es un desajuste emocional para un individuo. En este caso estamos hablando de los niños. Cuando los pequeños tienen de 0 a 2 años, eso es
Normal que lloren porque lo que nos quieren dar a entender son sus necesidades fisiológicas. Los niños o los bebés a esta edad, como no tienen o todavía están en este proceso de adquirir un vocabulario, la única manera que tienen para decirte tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo cólicos es a través del llanto. Después de los 2 años, 2 años y medio, los 5 años, podríamos hablar que es necesidades fisiológicas más necesidades emocionales. Y esta es la edad del berrinche. Todos los niños, de alguna manera, tenemos que estrenar este desajuste emocional para entonces pasar a una madurez en este desarrollo socioemocional. Pero todos los niños a esa edad es normal que prueben y que intenten y que empiecen a asociar lo que tú haces contra lo que ellos piden, ya que para ellos es una necesidad emocional desajustarse, desequilibrarse para entonces poderte hacer ver lo que realmente necesitan, ya que todavía no tienen las habilidades de comunicación que tú y yo ya tenemos. Recuerda, ellos están aprendiendo y tú eres su espejo. Después de los 6 años, si los niños siguen haciendo berrinche, ojo, porque entonces ya estamos hablando de una inmadurez socioafectiva. Si tu niño tiene más arriba de 6 años y todavía no logra aprender a pedir las cosas de otra manera y todavía se te avienta en el piso cada vez que no le quieres comprar algo, quiero decirte que necesitas ponerte en modus padre en entrenamiento. Te voy a explicar brevemente en qué consiste este ciclo de un berrinche para que podamos comprender. Porque yo estoy convencida que la comprensión es la madre de cualquier frustración. Si tú comprendes, no tienes por qué perdonar, porque comprendes de dónde viene esa situación. Por lo tanto, fíjate bien, vamos a poner un ejemplo donde el niño o la niña quieren algo, un dulce, una paleta, un helado, y entonces nosotros es muy importante que en este ciclo identifiquemos qué tipo de valores o qué tipo de hábitos quiero generar en mi hijo o hija. Esto es sumamente importante para que tú detectes cómo estás relacionándote con tus hijos desde un berrinche. Si yo, por ejemplo, quiero identificar y digo, yo quiero infundir en mis hijos el valor del cuidado de su salud, y por lo tanto tengo que enseñarles que cuando hace mucho frío no puedo comprarles un helado, o si les está doliendo la garganta no puedo comprarles todos los hielos que ellos quisieran o todos los helados que ellos quisieran. Y entonces tú sales a un centro comercial y de alguna manera sabes que les encantan los helados. Y entonces tú llegas y estás en el entendido que tú les vas a enseñar cómo es el cuidado de su salud. Y tu primera reacción ante una necesidad o un gusto, porque hay que identificar cuándo es una necesidad y cuándo es un gusto, y en este caso un helado es un gusto. Y entonces él tiene el gusto por querer que le compres un helado. Y entonces llega al centro comercial y empieza a decirte, ya mamá, es que yo quiero un helado. Y entonces, obviamente en modus no sabes qué hacer, volteas a todos lados y tu primera reacción normal, equivalente a cualquier mamá, cualquier papá es, cállate mi hijita o cállate mi hijito, ¿no? Y es no, y te sigues derecho. Y entonces, en este desajuste emocional, tu hijo o tu hija empieza, pero por favor, mamá, y entonces empieza a gritar y gritar y gritar. Y entonces tu reacción normalmente es de no. Lo normal, ¿no? Te sigues. Pero ahí ya empieza a haber un tema donde tú ya empiezas a sentir pena, ya empiezas a voltear a los lados, no falta el comentario de alguien que dice, qué bárbara esta mamá, qué bárbara, y entonces tú te sigues derecho y bien empieza la manifestación como tal del berrinche, ¿sí? Entonces, aquí hay un disparo, un estímulo,
¿sí? Quiero un helado, inmediatamente tú dices no, y le tratas de dar, primero y antes que nada, lo que normalmente hacemos es darles una explicación cognitiva, o es decir, mental, ante un desajuste emocional. Nada que ver una cosa con la otra. Desajuste emocional. Cuando tú quieres dar una explicación cognitiva y tu hijo realmente está en un desajuste emocional, no vamos a llegar a ninguna buena negociación, porque su conducta está aquí y tú quieres reaccionar aquí, como buen adulto. Por lo tanto, esto lo que hace es que aumente el nivel e intensidad del berrinche con el que tu hijo o tu hija están presentando. Esto provoca que tú tengas, o que la mayoría hagamos o hagan, este tipo de dos cosas. Claro, tú que ya eres un padre en entrenamiento, seguramente vas a hacer cosas diferentes. Pero normalmente la conducta habitual es salir corriendo de ahí, llevarte a tu hijo corriendo y regañarlo todo el camino y decirle, por tu culpa ya no compré la leche para tu hermanito porque entonces tú con tu necedad, y entonces ahí vas pelé y pelé y pelé y el niño ahí colgándote y haciendo el berrinche. Y bueno, esa es una. Y la otra es que terminas comprando, es decir, cediendo. ¿Por qué? Porque al final y te entiendo, es increíble que de repente nos pesa mucho el tema social, que nos están viendo, que estamos como en un examen social, donde todo el mundo pareciera que deben de existir los padres perfectos, ¿sí? Pero tampoco quedarte a ver todo el espectáculo tampoco es como de lo más sano. Sin embargo, quiero decirte que cuando tú cedes o te sales, pasa una cosa muy interesante que se llama post-culpa. Porque por lo regular, cuando tú te sales y te lo llevas a tu hijo que ya hizo un berrinche, terminas ofendiéndolo, terminas diciéndole muchas cosas acerca de que por su culpa tú tuviste que salirte del centro comercial y que ya no lograste hacer esto, y entonces empiezas a lastimarlo y decirle palabras que afectan directamente su autoestima. O cuando tú terminas comprándolo, tú terminas con una cierta molestia porque dices, ¿por qué siempre tengo que ceder ante el berrinche? Y entonces se lo compras, pero se lo compras también como con una molestia. O si se lo compra y vas en pareja o vas con tu mamá y se lo compra tu mamá o la pareja para que ya no esté molesta. Entonces tú terminas molestándote también con el de al lado porque al final cedieron al famoso berrinche. Y esto genera una posculpa porque es normal. Realmente tú, cuando tú quieres generar un valor llamado cuidado de la salud, no lo lograste. Quiero decirte que al final no lo lograste. Cualquiera de estas cosas que tú hayas utilizado, no lo hiciste. No estás logrando el objetivo que es educar. Por lo tanto, eso nos genera mucha frustración. Bien, una vez que ya entendimos que esto es un baile y que al final es un círculo vicioso que en psicología se llama patrón interrelacional problemático. Es decir, todo el tiempo estamos generando el mismo patrón de conducta que no nos lleva a una solución. Si tú logras identificarte en alguno de estos patrones, este es el momento de que tomemos conciencia. Y aquí te van los 3 tips que te voy a dar de cómo podemos enfrentar esta situación. Número 1, que tú identifiques con hoja y papel qué es lo que tú haces habitualmente ante una necesidad de tus hijos y cómo respondes de manera continua. Ignoras, reprochas, te enojas, ¿qué haces? Y lo más importante es que identifiques cómo es este patrón de interrelación. 2, que preveas. Si tú sabes que a tus hijos les encanta el helado y que además tuvieron un problema de salud a corto tiempo, es
es importante que sepas que no los puedes llevar a cerca donde hay helados, porque al final tú misma estás provocando o tú mismo estás provocando que esta situación se dé. Ahora, si no te queda de otra y tienes que ir porque es el único lugar donde puedes ir y puedes llevar a tus hijos, bueno, pues entonces prevés y les dices, vamos a ir a tal lugar y no, pues en esta ocasión no puedo comprar nada que tenga que ver con hielos. Y desde casa actúas y trabajas para que eso no pase. ¿Sale? Y tú le dices, bueno, pero se van a llevar esta fruta o esto que es muy sano, se lo van a comer y entonces esto va a compensar un poco para que no lleguen con tanta necesidad de querer comer o comprar determinada cosa. La prevención siempre te va a ayudar a que esto no explote en un espectáculo. 2. Si no lo pudiste hacer porque estás a las prisas y entonces de repente no puedes hacer este tipo de cosas, bueno, pues entonces vamos a utilizar la palabra clave que en esta cápsula te quiero dejar. Cuando tu hijo esté en esta situación desbordada de desajuste emocional, es importante que tú hayas trabajado mucho en ti para poder entender y comprender esto y entonces decirle la palabra clave. Comprendo que estés molesto. Yo, si fuera niño y también entendiera esto de que me encanta el helado, por supuesto que me pondría así. El detalle es que no te lo puedo comprar, porque estamos en un periodo donde tu salud es lo más importante. Pero para que tú llegues a esto, debes de verdad comprender los procesos y de verdad comprender qué quieres lograr con tu hijo para que puedas llegar a decirle, te comprendo, comprendo que estás enojado, comprendo que te sientas mal y si quieres nos sentamos a que acabes de terminar de llorar para que entonces yo te pueda decir que te comprendo y que además es normal que te sientas frustrado, porque además es importante que tú le señales las emociones que él no puede nombrar. Y concluyes diciéndole la palabra. Y así no nos podemos entender. Es importante que tú le enseñes cómo vamos a relacionarnos, porque esto es un patrón. Así no nos vamos a entender, pero sí nos vamos a entender de esta manera. Si tú te calmas, yo te comprendo y podemos ver cómo calmar esta sensación de tanto enojo. Te puedo abrazar, te puedo acariciar, te puedo hacer piojito, mas no puedo caer en lo que tú me estás pidiendo porque tu salud es primero. Para recapitular, son 3 cosas que yo te invito a que cuidemos, sobre todo la autoestima de tus hijos, que tú eres el reflejo, recuerda, de lo que ellos están construyendo. Entonces, número 1, prever. Número 2, utilizar la palabra comprendo a través de que yo estoy comprendiendo este proceso. Y 3, enseñarle cómo nos vamos a relacionar cada vez que él se frustre, utilizando la palabra o las palabras y así no te puedo entender. Me gustaría que cuando quieras algo, lo hagas de manera pausada y clara. Y bajas la voz y te pones a su nivel para que de alguna manera esto se retroalimente. Y así es como podemos calmar algo sin llegar a portarte de la misma manera. Y por último, este tip ninja que te quiero dejar el día de hoy, pero no sin antes recordarte que ya está el registro para la clase gratuita que daré de los 3 errores que cometemos los papás a la hora de la crianza. Aquí está el link y seguramente te va a encantar. Tip ninja para ti, mamá, ti, papá, que me estás escuchando el día de hoy. Pregúntate, cada vez que yo me frustro, ¿qué es lo que normalmente hago? Y nuevamente haz tu círculo y identifica si tu hijo o tu hija no están imitando conductas de frustración. Porque si es así, entonces tú también necesitas aprender a desarrollar este ajuste emocional en tu vida.
Y si no es así, ya estás a punto de comenzar a hacer una nueva historia con tu hijo o tu hija, porque tú ya eres un padre en entrenamiento. El día sábado estaré contigo a las 8 de la mañana, porque así me lo han estado pidiendo, que sea temprano, la clase que quieren que hagamos de preguntas acerca de hacer este resumen de esta semana, y con mucho gusto a las 8 de la mañana ahí estaré con ustedes. Los que no lo puedan ver, se va a quedar en este grupo, esta clase, para que de alguna manera en vivo y a todo color yo les pueda compartir y me puedan hacer las preguntas directamente de este maratón. Es un placer haber estado un día más con ustedes y nos seguimos viendo el día de mañana y el próximo lunes.